El óxido nitroso actúa como comburente en la combustión. Eso significa que debemos combinarlo con combustible. Esto es esencial. La incorporación de N2O a la explosión solo produce más potencia si se puede quemar con más combustible, pero también tiene una cualidad excepcional. Podemos utilizarlo con casi cualquier cosa. Diésel, gasolina. El óxido nitroso será la molécula más sencilla que veremos. Apenas un oxígeno con 2 nitrógenos. Parece muy inocente, pero para entender su poder tenemos que compararlo con el aire convencional. Aquí, como vimos, por cada molécula de oxígeno tenemos 4,3 de nitrógeno, y el óxido nitroso solo la mitad, lo que significa que tiene prácticamente el doble de átomos de oxígeno dispuestos a emparejarse con el hidrocarburo que el aire si lo calculamos por peso. Pero aún ahí no acaban sus ventajas. Este átomo de oxígeno, a diferencia del que puedes encontrar en el aire, no está emparejado con otro como él, sino que se ha buscado un par de compañeras que no le van a retener tanto. Mira, el enlace este es doble. Si no tienes que saber de química, con que sepas que 2 palos son más que uno, ya deberías comprender que este oxígeno se va de fiesta mucho antes que estos dos. Esto se materializa en la práctica. Cuando el óxido nitroso alcanza los 300 grados, el oxígeno se libera casi automáticamente. Así tenemos más oxígeno más activo y todavía podemos añadir otra virtud más. Lo tenemos en estado líquido y a una alta presión. Esto significa que administrarlo en grandes cantidades no requiere tanta ciencia como meter aire de la calle al motor, pudiendo juntarlo con una buena cantidad de combustible de manera mucho más fácil. Si lo piensas bien, el óxido nitroso es como si aumentases la cilindrada. Quemarás más oxígeno y combustible a las mismas RPM. Así que la obtención de potencia no tiene nada de misterio. Teóricamente no hay ningún impedimento para que un motor genere más del doble de presión ayudado con el óxido nitroso. Otro asunto es que lo soporte. Piensa que si tu motor es capaz de tolerar el doble de fuerza, eso significa que de normal estás moviendo una cantidad de peso innecesaria para el esfuerzo cotidiano. Entonces, aunque es perfectamente posible, tiene sentido más cuando tu motor va a trabajar prioritariamente ayudado por el óxido nitroso. Es decir, es un dragster para carreras de aceleración. Pero hay un fenómeno crucial relacionado con lo anterior. Es que con el óxido nitroso se corre el riesgo de hacer que el motor funcione demasiado bien y se reviente. Permíteme que me explique. El rendimiento de un motor es variable con las RPM. A revoluciones medias tiene tiempo de llenar bien los cilindros, pero si lo ponemos a demasiada velocidad el rendimiento volumétrico empieza a decaer. Normal. Si relacionamos esto con el óxido nitroso, tenemos muchos casos en los que aplicarlo a esas RPM en las que el motor está respirando con más llenado puede desembocar en superar el límite de resistencia de las piezas. Sin embargo, aplicarlo en las zonas donde el rendimiento es menor no supone un esfuerzo excesivo para ellas, ya que la presión ha subido mucho, pero se puede mantener dentro de los límites seguros y aún así ganar potencia. Esto tira por tierra el mito de que el óxido nitroso destruye el motor, siempre que se use en el momento apropiado. Y esto no tiene por qué ser culpa solo del piloto. Alguna válvula puede fallar, la instalación o la cartografía no son óptimas, etc. Aún no le hemos hecho caso al nitrógeno de la molécula. Este también tendrá su papel, ya que colabora en la refrigeración de la cámara de combustión. La inyección de N2O absorbe temperatura, lo que no está nada mal, reduciendo la posibilidad de picado y permitiendo que con una buena preparación se pueda inyectar aún más mezcla. El óxido nitroso es bastante versátil y lo podemos administrar tanto combinado con el combustible como en forma gaseosa. Si te apetece que sigamos con esto, házmelo saber. El resumen sería que el óxido nitroso nos da un comburente con mucho más oxígeno que el aire, con átomos de oxígeno más predispuestos a oxidar, administrado de una forma más directa y que produce un efecto de refrigeración en la cámara de combustión. Muchas gracias por tu atención.